A 30,000 pies sobre el Atlántico, café hirviendo gotea por el rostro del niño de 11 años Marcos González mientras el empresario Ricardo Fernández sonríe con desdén. Los accidentes pasan, chico, dice con sorna, lo suficientemente alto como para que los pasajeros cercanos lo escuchen. Nadie se mueve, ni excepto Sara Martínez, la sobrecargo principal que observa desde la cocina del avión, sus manos firmes mientras se acerca, el rostro profesionalmente neutral a pesar de haber presenciado lo que todos fingen no ver. Señor, dice con una calma ensayada que apenas oculta su furia, necesito que me acompañe de inmediato. Ninguno de los dos se da cuenta de que este momento destruirá carreras, desatará indignación nacional y cambiará para siempre la política de las aerolíneas. ¿Qué líneas invisibles se cruzaron ese día, y quién pagará el precio final por decir la verdad al poder? Hola, amigos. Si eres nuevo aquí y disfrutas de historias como esta, te invito a darle like a este vídeo y suscribirte al canal para ayudarme a traerte más historias geniales. ¿Alguna vez te han tratado injustamente simplemente por tu apariencia? Comparte tus experiencias en los comentarios. Y si estás en contra de los prejuicios y la injusticia, presiona el botón de suscripción ahora mismo y escribe justicia, junto con el lugar desde donde nos ves, en la sección de comentarios. Mantente atento, esta es una historia de poder silencioso, giros impactantes y el karma definitivo. Marcos González apretaba con fuerza su bolso de mano mientras él y su madre, Natalia, navegaban por la abarrotada terminal del Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago. El sol de la mañana apenas se filtraba por las enormes ventanas mientras se acercaban al mostrador de registro de Atlantic Airways. Hoy marcaba un momento crucial en la vida de Marcos, de 11 años. Después de meses de competencias regionales, sus excepcionales habilidades en ajedrez le habían valido una beca completa para el Campeonato Nacional Juvenil de Ajedrez en la ciudad de Nueva York. Recuerda agradecer al Dr. Bennett cuando lleguemos, le recordó Natalia, ajustando su blazer profesional. Como madre soltera que trabajaba como abogada de derechos civiles, había sacrificado incontables horas para apoyar el talento de Marcos, llevándolo a reuniones del club de ajedrez entre audiencias judiciales. Lo haré, mamá, respondió Marcos, con los ojos brillando de anticipación. Había trasnochado estudiando técnicas de grandes maestros, decidido a dejar su huella contra competidores de academias privadas prestigiosas. Su emoción se apagó al llegar al mostrador. La agente frunció el ceño ante la pantalla, tecleando con creciente frustración. «Qué extraño», murmuró. Su reservación muestra que han sido movidos a estado de lista de espera. El ceño de Natalia se frunció. «Eso es imposible. Confirmamos nuestros asientos ayer y recibimos los pases de abordar por correo electrónico». La agente se encogió de hombros. «El sistema muestra que sus asientos confirmados fueron liberados. A veces pasa con nuestro software de reservaciones». Mientras se dirigían de mala gana al área de espera, Marcos notó algo inquietante. Varios pasajeros que llegaron después que ellos se acercaron al mismo mostrador, recibieron sus pases de abordar sin problema y pasaron al control de seguridad. Todos eran blancos. Después de 45 minutos de espera, Natalia se acercó nuevamente al agente de la puerta, teléfono en mano. «Aquí tengo nuestro correo de confirmación, enviado ayer a las 7:42 de la tarde, asientos 14A y 14B». El agente de la puerta sonrió con los labios apretados. «Señora, tal vez entendió mal. Las confirmaciones por correo no son garantías. He volado lo suficiente como para saber la diferencia entre una confirmación y una notificación de lista de espera», respondió Natalia con tono parejo, aunque Marcos reconoció el sutil cambio en su voz que señalaba que su modo de abogada se había activado. Se llamó a un supervisor. Más pasajeros abordaron. Finalmente, después de que Natalia presentara calmada pero persistentemente su correo de confirmación y mencionara las propias políticas de abordaje de Atlantic Airways, se les permitió abordar entre los últimos pasajeros. Su alivio fue breve. «Lo siento, pero hemos tenido que ajustar los asientos para acomodar algunos cambios de último minuto», explicó un asistente de vuelo, dirigiendo a Natalia hacia la parte trasera del avión. «Su hijo estará en clase económica premium, asiento 8B, mientras usted estará en el 32F». «Eso es inaceptable», protestó Natalia. «Tiene 11 años, y reservamos los boletos juntos hace meses específicamente para sentarnos juntos». La asistente de vuelo miró nerviosamente la fila creciente detrás de ellos. «Lamento la molestia, pero el vuelo está completamente lleno. No hay nada que podamos hacer en este punto sin retrasar la salida».
Natalia miró a Marcos, el cálculo visible en sus ojos. Él sabía que ella estaba evaluando si esta era una batalla que valía la pena luchar o si armar un escándalo solo empeoraría las cosas para ambos. Está bien, mamá. Susurró Marcos, aunque su corazón latía con fuerza ante la idea de sentarse solo. Solo serán unas horas. Con visible renuencia, Natalia se arrodilló a su altura. Escúchame, dijo en voz baja. Recuerda lo que hablamos, la cabeza en alto, sin problemas. Si pasa algo que te incomode, presiona el botón de llamada de inmediato. Marcos asintió solemnemente, entendiendo su mensaje no dicho. Como un niño negro viajando solo, debía ser el doble de cuidadoso, el doble de educado, el doble de invisible para evitar atención no deseada. Mientras un asistente de vuelo lo escoltaba hasta su asiento entre dos hombres de negocios, Marcos miró hacia atrás y vio a su madre aún observándolo, su rostro una máscara cuidadosamente controlada que no lograba ocultar del todo su preocupación. Ninguno de los dos sabía cuán profética resultaría su cautela. El proceso de abordaje estaba casi completo cuando Ricardo Fernández caminó por el túnel de embarque, dejando tras de sí el aroma de un costoso perfume. A sus 53 años, se movía con la confianza inconfundible de alguien acostumbrado a ejercer poder. Su traje de carbón a medida probablemente costaba más de lo que muchos pasajeros ganaban en un mes, y su maletín de cuero italiano se balanceaba casualmente a su costado mientras consultaba su Rolex con un ceño impaciente. Como vicepresidente senior de Pinnacle Financial Group, Ricardo estaba acostumbrado a recibir un trato prioritario. El retraso de hoy había sido inevitable, una llamada urgente del consejo sobre su última adquisición, pero su irritación era palpable mientras avanzaba por el pasillo hacia su asiento en clase económica premium. Al llegar a la fila 8, la expresión de Ricardo pasó de leve molestia a un disgusto apenas disimulado. Entrecerró los ojos al ver a Marcos, quien estaba sentado en silencio leyendo un libro de estrategia de ajedrez con las esquinas dobladas. Disculpa, dijo Ricardo, con una voz que se dejaba oír deliberadamente. Hizo un espectáculo de revisar su pase de abordar varias veces, dándole la vuelta y sosteniéndolo a contraluz. Creo que ha habido un error. Reservé el asiento 8B. Marcos levantó la vista, momentáneamente confundido. Este es el 8B, señor. Eso es lo que dice también mi pase de abordar. La boca de Ricardo se tensó mientras hacía una señal a un asistente de vuelo que pasaba, no Sara, sino un hombre más joven llamado Jaime, claramente nuevo en el trabajo. Parece que hay un conflicto de asientos, anunció Ricardo. Jaime se dirigió primero a Marcos, no a Ricardo, y preguntó con una sospecha apenas disimulada, ¿puedo ver su pase de abordar, por favor? Marcos le entregó su pase, manipulándolo cuidadosamente para evitar cualquier acusación de haberlo dañado. Ricardo exhaló con fuerza. Bueno, claramente alguien cometió un error. Solicité específicamente esta fila. Soy miembro Platinum Elite. Enfatizó esas últimas 3 palabras mientras miraba fijamente los desgastados tenis de Marcos. Después de examinar ambos pases, Jaime confirmó que Marcos efectivamente tenía asignado el 8B. Ricardo tomó a regañadientes el 8C, murmurando lo suficientemente alto como para ser escuchado, debe ser algún tipo de política de acción afirmativa para los asientos. Marcos fingió no escuchar, concentrándose intensamente en su libro mientras Ricardo se acomodaba a su lado, extendiendo deliberadamente su codo sobre el apoyabrazos compartido. Perdón, dijo Marcos suavemente, intentando recuperar un poco de espacio. Tendrás que apañártelas, respondió Ricardo con brusquedad. Tengo trabajo que hacer. Procedió a desplegar documentos financieros sobre su bandeja, invadiendo aún más el espacio de Marcos. Durante el despegue, Ricardo hizo 4 llamadas telefónicas a pesar de los repetidos anuncios para poner los dispositivos en modo avión. Cada conversación trataba del mismo tema, la fusión de 8 cifras y la reestructuración de la división con bajo rendimiento. Miraba de reojo a Marcos tras cada cifra millonaria, como si quisiera asegurarse de que el niño entendiera cuán importante era su compañero de asiento. Cuando comenzó el servicio de bebidas, Ricardo pidió un whisky escocés a pesar de la hora temprana, seguido por otro. El alcohol parecía alimentar su expansión territorial mientras ajustaba repetidamente su posición, con cada movimiento empujando a Marcos más hacia la ventana. ¿Alguna vez has encontrado a alguien que pareciera decidido a hacerte sentir que no eras bienvenido en un espacio que tenías todo el derecho a ocupar?
Comenta con un 1 si has experimentado o presenciado este tipo de intimidación, tácticas diseñadas para hacer sentir a alguien que no pertenece. Dale like y suscríbete si crees que todos merecen ser tratados con dignidad básica sin importar su edad o raza. ¿Qué límites invisibles crean algunas personas para establecer su dominio sobre otras, y hasta dónde llegará Ricardo para afirmar su supuesta superioridad sobre un niño de 11 años? Cuyo único delito fue ocupar un asiento al que él sentía tener derecho. La tensión está creciendo, pero esto es solo el comienzo de una confrontación que cambiará muchas vidas para siempre. Sara Martínez se movía eficientemente por la cabina del avión. Su uniforme de Atlantic Airways permanecía impecable a pesar de ser su cuarto turno consecutivo en vuelos nocturnos. A sus 35 años, se desenvolvía con el aplomo profesional que solo se adquiere tras 12 años navegando no solo turbulencias en el aire, sino también las muchas veces más desafiantes corrientes de la política laboral. Detrás de su sonrisa ensayada se escondían el cansancio y una frustración latente. Ayer, después de meses de documentación y dudas, finalmente había presentado una queja formal por discriminación ante recursos humanos. 3 veces en los últimos 2 años, la habían pasado por alto para el puesto de sobrecargo principal a pesar de tener evaluaciones perfectas y más antigüedad que los colegas blancos que recibieron los ascensos. Sara, necesitamos más hielo en primera clase, llamó Jaime, el asistente de vuelo más nuevo que, a pesar de llevar solo 6 meses en el puesto, ya hablaba con la autoridad casual de alguien que espera obediencia. Enseguida, respondió ella, manteniendo su actitud profesional mientras anotaba mentalmente que era la 4ª vez en el día que él la instruía para encargarse de tareas fuera de su sección asignada. Juegos de poder pequeños ocurrían con tanta frecuencia que a veces se preguntaba si los estaba imaginando, hasta que comparaba notas con otras asistentes de vuelo negras. Durante los preparativos previos al vuelo, Sara había notado la asignación de asientos que separaba a Marcos de su madre. Se había acercado a la sobrecargo principal, Beverly, sugiriendo que encontraran una solución antes del despegue. El manifiesto muestra varias oportunidades para sentarlos juntos, había señalado Sara. Hay un par de asientos vacíos en la fila 22. Beverly desestimó sus preocupaciones con apenas una mirada al mapa de asientos. Ya estamos retrasados. Si tenían un problema, debieron haberlo tratado en la puerta. No podemos reorganizar toda la cabina por cada preferencia de pasajero. Sara sabía que no debía insistir más. Después de la queja que presentó ayer a Recursos Humanos, ya estaba caminando sobre cáscaras de huevo. En lugar de eso, hizo una nota mental de revisar cómo estaba el niño durante el servicio. Conforme avanzaba el vuelo, Sara reconoció en Marcos un patrón de comportamiento familiar, la quietud calculada de un niño negro tratando de ser invisible para evitar problemas. Ella misma había perfeccionado esa técnica al crecer en Baltimore, aprendiendo desde temprano que destacar a menudo significaba estar en la línea de fuego. Observó sus movimientos cuidadosos, la manera en que minimizaba su presencia junto al empresario cada vez más invasivo, cómo doblaba su libro de ajedrez para ocupar menos espacio en el apoyabrazos compartido. No eran los gestos naturales de un niño de 11 años despreocupado, sino los movimientos practicados de alguien que ya había aprendido lecciones duras sobre cómo moverse en ambientes hostiles. Durante el primer servicio de bebidas, Sara se detuvo en la fila 8. ¿Qué te gustaría beber?, le preguntó a Marcos con una calidez genuina, haciendo contacto visual directo para reconocerlo como un pasajero valioso. Solo agua, por favor, respondió suavemente, sus ojos iluminándose brevemente al ser tratado con respeto y atención directa. Y quizás una galleta, añadió ella, deslizándole un paquete extra con un guiño cómplice. Gracias, señora, respondió Marcos, una chispa de gratitud cruzando su rostro por esa pequeña muestra de amabilidad. Ricardo carraspeó con impaciencia, claramente molesto por no ser atendido primero. Tomaré otro escocés, solo. Y que sea doble esta vez. Sara mantuvo su sonrisa profesional. Señor, estaré encantada de traerle otra bebida en breve, pero estamos atendiendo esta sección por filas. La mandíbula de Ricardo se tensó ante ese pequeño desafío a su estatus prioritario. ¿Sabe usted quién soy?, preguntó, con una voz lo suficientemente alta para que los pasajeros cercanos lo oyeran. Un valioso pasajero de Atlantic Airways, señor, respondió Sara con calma, a quien estaré encantada de atender en cuanto termine con esta fila según el orden establecido. Mientras continuaba con el servicio, Sara mantenía su conciencia periférica sobre la fila 8. El lenguaje corporal de Ricardo se volvía cada vez más hostil, sus movimientos más deliberados en la invasión del espacio de Marcos.
Ella había visto este comportamiento antes, la prueba sistemática de los límites, las provocaciones crecientes diseñadas para provocar una reacción que luego pudiera etiquetarse como el verdadero problema. Cuando pasó nuevamente por su fila, notó que Marcos había dispuesto cuidadosamente sus pocas pertenencias para ocupar el mínimo espacio posible, con su libro ahora balanceado precariamente al borde de su bandeja. Mientras los documentos de Ricardo se extendían por casi 2/3 del espacio de ambos, el niño atrapó la mirada de Sara y rápidamente desvió la vista, sin querer parecer que se estaba quejando. En ese momento, Sara tomó una decisión. Aunque no podía cambiar la disposición de los asientos, mantendría una vigilancia más cercana sobre la situación. Después de la queja de ayer, ya estaba arriesgando su carrera al llamar la atención sobre posibles conflictos, pero había cosas que importaban más que la seguridad laboral. La dignidad decidida del niño que se esforzaba tanto por permanecer intacto en su espacio legítimo despertó en ella un instinto protector que trascendía la cautela profesional. 2 horas después del vuelo, la cabina se asentó en el ritmo somnoliento del viaje transcontinental, la mayoría de los pasajeros dormitaban o veían películas, con el zumbido de los motores proporcionando un fondo constante de ruido blanco. En la fila 8, sin embargo, la tensión seguía en aumento. Ricardo golpeaba repetidamente el teclado de su computadora portátil con el dedo, cada toque agresivo acompañado por un suspiro cada vez más frustrado. La conexión Wi-Fi, débil en el mejor de los casos, aparentemente le había fallado en un momento crítico. Inútil, murmuró, mirando de reojo a Marcos como si el niño fuera de alguna manera responsable de las limitaciones tecnológicas del Internet a bordo. Completamente inútil. No se puede hacer nada en estas condiciones. Marcos había abandonado su libro de ajedrez y ahora intentaba completar una hoja de ejercicios de matemáticas, ejercicios adicionales que su maestro le había proporcionado para mantenerlo en forma durante los días que faltaría por el torneo. Había desplazado su cuerpo hacia la ventana tanto como le era físicamente posible, haciéndose pequeño. «Estás ocupando demasiado espacio», dijo Ricardo de repente, lo suficientemente alto como para que lo oyeran los pasajeros cercanos. «Ni siquiera puedo usar bien mi laptop con tanto movimiento tuyo». Marcos se congeló, con el lápiz a medio camino de una ecuación. «Lo siento, señor. Intentaré quedarme quieto». Comenzó el servicio de comidas, y los auxiliares de vuelo distribuyeron las bandejas con eficiencia por la cabina. Cuando Sara llegó a su fila, colocó la bandeja de Marcos primero, dándole una sonrisa alentadora. «Cuidado con eso», dijo Ricardo mientras ella ponía su bandeja frente a él. «Tengo documentos importantes aquí». «Por supuesto, señor», respondió Sara profesionalmente, notando cómo Ricardo había dejado deliberadamente sus papeles esparcidos por su bandeja a pesar de ver que se acercaba el servicio de comida. Cuando Sara pasó a la siguiente fila, Ricardo se movió repentinamente, golpeando con el codo la bandeja de Marcos y haciendo que una taza de jugo de naranja se derramara sobre la hoja de matemáticas y el libro del niño. «Oh», exclamó Marcos, levantando rápidamente sus papeles para evitar más daños. «Deberías tener más cuidado con tu bebida», reprendió Ricardo en voz alta, invirtiendo por completo la realidad de lo que acababa de ocurrir. Yo no», comenzó Marcos, y luego se quedó en silencio, reconociendo la inutilidad de desafiar la versión de los hechos del adulto. «Aquí», dijo Ricardo con una exagerada magnanimidad, ofreciendo una sola servilleta de cóctel para el charco que se extendía. «Los accidentes ocurren». Marcos aceptó la servilleta insuficiente con un silencioso «gracias, señor», e hizo lo posible por secar la hoja empapada. Varios pasajeros cercanos habían presenciado el accidente deliberado pero desviaron rápidamente la mirada, sin querer involucrarse. 15 minutos después, Sara regresó con el servicio de café. Notó los papeles húmedos de Marcos y la bandeja manchada. «¿Quieres más servilletas?», ofreció, sacando ya varias de su delantal. «Eso estaría genial, gracias», respondió Marcos suavemente. «Y para usted, señor». Sara se dirigió a Ricardo. «Café. Negro. Sin azúcar», respondió con brusquedad, sin levantar casi la vista de su teléfono. Sara vertió el café humeante con cuidado y lo colocó sobre su bandeja. «Tenga cuidado, está muy caliente». Apenas se había girado para atender la siguiente fila cuando estalló un alboroto detrás de ella. Un agudo jadeo de dolor cortó el ruido de la cabina. Sara se dio vuelta rápidamente y vio a Marcos medio de pie, con café chorreando por su rostro y pecho. El líquido hirviendo le había salpicado la mejilla,
el cuello y el brazo, la mancha oscura extendiéndose rápidamente por su camisa azul claro. Sus ojos estaban abiertos por el shock y el dolor, aunque, de manera notable, no emitió casi ningún sonido más allá de ese primer jadeo involuntario. Ricardo estaba sentado con la taza de café vacía inclinada en su mano, con una expresión que era una mezcla calculada de sorpresa e indignación. El chico me empujó, anunció en voz alta. Antes de que alguien pudiera hablar, se levantó de repente y me golpeó el brazo. Estos chicos hoy en día, completamente indisciplinados. La mentira fue tan descarada, tan completamente contraria a lo que acababa de ocurrir, que por un momento toda la sección pareció congelada en una incredulidad colectiva. Marcos permanecía de pie, con el café goteando de su barbilla, respirando superficialmente mientras luchaba por reprimir la magnitud total de su dolor. Varios pasajeros habían sido testigos de la verdad, como Ricardo había inclinado deliberadamente su taza justo cuando Marcos se agachaba para recoger su lápiz caído, como incluso había levantado la taza para asegurar el máximo derrame, pero nadie dijo nada. Algunos apartaron la vista incómodamente, otros fingieron un repentino interés en sus pantallas o revistas. Solo Sara, que había captado toda la secuencia con su visión periférica, actuó con decisión. Corrió hacia Marcos con un puñado de servilletas y una botella de agua fría. «Déjame ayudarte», dijo, con voz tranquila pero con los ojos reflejando una furia contenida. Presionó suavemente la botella de agua fría contra la mejilla del niño, donde ya se formaba una marca roja furiosa. «Fue un accidente», susurró Marcos, con los ojos suplicantes, claramente tratando de calmar la situación en lugar de escalarla. Incluso en su dolor, estaba intentando crear paz, ser el más maduro, a pesar de ser el más joven presente. Sara hizo contacto visual breve con él, una comunicación silenciosa pasó entre ellos. En ese momento, Marcos vio algo en su expresión que necesitaba desesperadamente, reconocimiento. Ella lo había visto. Ella sabía. No estaba loco, ni era demasiado sensible, ni se estaba imaginando la crueldad deliberada. Alguien con autoridad había presenciado la verdad. «Vamos al baño para limpiarte bien», dijo Sara, ayudando a Marcos a levantarse. «Esas quemaduras necesitan atención inmediata». Mientras lo guiaba hacia el lavabo delantero, Sara miró hacia atrás a Ricardo, quien ahora reorganizaba sus documentos con aire de autosuficiencia, como si nada significativo hubiera ocurrido. Había reclamado toda la fila en ausencia de Marcos, esparciendo sus pertenencias por ambos asientos. Lo que comenzó como una prueba de límites había escalado hasta el daño físico, y el silencio colectivo de la cabina lo había envalentonado. Pero Ricardo había cometido un error crítico, no había reconocido que, en Sara Martínez, se había topado con alguien que había pasado toda su vida documentando la injusticia, y que, francamente, ya no tenía paciencia. En el estrecho baño del avión, Sara limpió cuidadosamente el café del rostro y cuello de Marcos. El niño hizo una mueca cuando ella aplicó una compresa fría sobre las manchas rojas que se formaban en su piel. «Estas son quemaduras de primer grado», dijo en voz baja, con una evaluación profesional teñida de ira controlada. «Posiblemente de segundo grado en tu cuello. Deberíamos documentar esto». Marcos pareció alarmado. «Por favor, no lo empeore». «Estoy bien, de verdad». Sara lo miró a los ojos en el espejo. «Marcos, lo que pasó no fue tu culpa. Y no fue un accidente. Lo sabes, ¿verdad?» El niño bajó la mirada, con los hombros tensos. «Mi mamá dice que a veces es más seguro dejar las cosas pasar». «Tu mamá parece muy sabia», respondió Sara, sacando cuidadosamente su teléfono del bolsillo. «Y a veces eso es cierto. Pero otras veces, dejar las cosas pasar solo asegura que volverán a ocurrir a alguien que tal vez no sea tan fuerte como tú». Le mostró el teléfono. «Necesito tomar fotos de estas quemaduras. Es el procedimiento estándar para cualquier lesión de un pasajero. Pero también es una protección para ambos». Después de un momento de duda, Marcos asintió. Sara fotografió rápidamente las heridas, notando el patrón de salpicaduras que contradecía claramente la afirmación de Ricardo sobre haber sido empujado. «¿Tienes un torneo en Nueva York?», preguntó, recordando el libro de ajedrez. «¿Campeonato Nacional Juvenil de Ajedrez?». Marcos lo confirmó, animándose un poco a pesar de su incomodidad. «Conseguí una beca». «Eso es impresionante», dijo Sara, sinceramente. «Yo jugué un poco en la secundaria».
Nunca logré dejar de sacrificar mi reina demasiado pronto, eso sí. Una sombra de sonrisa cruzó el rostro de Marcos. Eso es un error común entre principiantes. La reina parece tan poderosa que perderla se siente catastrófico. Pero a veces el sacrificio abre mejores posiciones estratégicas. Pensamiento inteligente, dijo Sara, aplicando ungüento para quemaduras del botiquín de primeros auxilios. Eso aplica a más cosas que solo el ajedrez, ¿no? Al regresar a la cabina, la expresión de Sara volvió a su neutralidad profesional. Ricardo había esparcido sus pertenencias por ambos asientos, claramente esperando que Marcos encontrara otro lugar donde sentarse. Señor, dijo Sara con firmeza, necesito que me acompañe a la galera. Ricardo levantó la vista con leve molestia. ¿Para qué? Ya expliqué lo que pasó. El chico me empujó. No es una solicitud, señor, respondió Sara, con voz baja pero decidida. Las regulaciones de la FAA requieren documentar todas las lesiones de pasajeros. Y como parte involucrada, necesito su declaración. Estoy ocupado, dijo Ricardo con un gesto despectivo hacia su computadora portátil. Envía a otro asistente si necesita que llenen formularios. Sara se inclinó un poco más cerca, bajando aún más la voz. Señor, debo recordarle que interferir con las funciones de un miembro de la tripulación es un delito federal según 49 USC parte 46504. Por favor, acompáñeme ahora. Algo en su tono finalmente penetró el escudo de privilegio de Ricardo. Con visible renuencia, la siguió hasta la galera delantera. Marcos volvió a su asiento, aliviado de tener un respiro temporal. En la relativa privacidad de la galera, Sara se giró para enfrentar directamente a Ricardo. Su fachada profesional se mantenía, pero sus ojos se habían endurecido. Señor Fernández, quiero ser perfectamente clara. Observé cómo usted vertió deliberadamente café caliente sobre ese niño. La expresión de Ricardo cambió de sorpresa a indignación y luego a cálculo, todo en cuestión de segundos. Eso es ridículo. Claramente fue un accidente. El chico es torpe y me empujó. El patrón de la quemadura en su piel contradice esa afirmación, dijo Sara con calma. Al igual que mi observación directa, que será incluida en mi informe de incidente. La actitud de Ricardo cambió instantáneamente. Su voz se volvió un murmullo condescendiente. Mire, señorita Martínez, dijo, mirando su placa de nombre de forma teatral, claramente está exagerando por un incidente menor. Los accidentes ocurren todos los días en los vuelos. Esto no fue un accidente. ¿Y a quién cree que le creerá la aerolínea? Ricardo se arregló la corbata, recuperando su confianza. ¿A un auxiliar de vuelo haciendo acusaciones sin fundamento, o a un miembro del Club Platino que juega golf personalmente con 3 de sus ejecutivos senior? Al ver que Sara no reaccionaba, insistió. No creo que a sus supervisores les guste saber que ha estado acosando a un cliente valioso, especialmente dado su historial. ¿Me está amenazando, señor Fernández? Solo señalo realidades, sonrió con frialdad. Ambos sabemos cómo suelen resolverse estas situaciones. Así que, ¿por qué no olvidamos este desafortunado malentendido? Incluso solicitaré otro asiento para acomodar la aparente sensibilidad del niño. Sara mantuvo el contacto visual mientras sacaba su bloc de documentación. Voy a cambiar su asignación de asiento de todos modos, señor Fernández. Y presentaré un informe completo del incidente, incluyendo fotografías de las lesiones del niño y declaraciones de testigos que recolectaré. El rostro de Ricardo se oscureció. Está cometiendo un grave error. ¿Tiene idea de quién soy? Un pasajero en mi avión que agredió a un menor, respondió Sara con tranquilidad. Su estatus con la aerolínea no lo exime de la decencia humana básica ni de la ley federal. Ricardo se inclinó hacia adelante, abandonando toda apariencia de civismo. Escuche con atención. Puedo hacer que la despidan antes de que este avión aterrice. Una llamada, eso es todo lo que se necesita. Sara dio un paso más cerca, con la voz tan baja que él tuvo que esforzarse para oírla. Señor, he sobrevivido a cosas peores que hombres como usted. ¿Alguna vez has presenciado a alguien mantenerse firme frente a tácticas de intimidación de alguien en una posición de poder? Comenta 1, si admiras el coraje de Sara en este momento.
Dale like y suscríbete si crees en hacer que las personas rindan cuentas sin importar su estatus o conexiones. ¿Qué sucede cuando alguien acostumbrado a salirse con la suya se enfrenta a alguien que ya no tiene nada que perder? Mientras las tensiones escalan a 30,000 pies de altura, los demás pasajeros seguirán en su silencio cómplice, ¿o finalmente hablará alguien por lo que es correcto? El asiento 28F está disponible, informó Sarah Ricardo, escoltándolo hacia la parte trasera del avión. Su rostro se sonrojó con una ira apenas contenida mientras los demás pasajeros observaban su relegación a clase económica. Esto es completamente inaceptable, siseó, lo suficientemente alto como para que los cercanos lo escucharan. Pagué por un asiento premium. Atlantic Airways se toma muy en serio la seguridad de los pasajeros, respondió Sarah con firmeza. Su asignación de asiento original ha sido revocada debido a una preocupación de seguridad. ¿Preocupación de seguridad?, se burló Ricardo. ¿Así es como lo llamamos ahora? Todos pueden ver lo que está pasando. Está jugando la carta racial, su voz se elevó deliberadamente en la última frase, asegurándose de que la audiencia lo escuchara. Una oleada de conciencia incómoda se extendió por la cabina, los pasajeros que habían fingido no notar nada ahora se giraron abiertamente en sus asientos. Algunos parecían impactados por la acusación explícita de Ricardo, mientras que otros asentían en aparente acuerdo. Mientras Sarah dirigía a Ricardo a su nuevo asiento, un hombre blanco mayor en una fila adyacente habló: «Esto es ridículo. No pueden simplemente mover a un cliente que pagó por un poco de café derramado». Fue un accidente, agregó una mujer de mediana edad varias filas más adelante, a pesar de estar demasiado lejos para haber visto algo. Jaime, el asistente de vuelo junior, se acercó a Sarah con evidente incomodidad. «Tal vez deberíamos reconsiderarlo», murmuró. «Es miembro platino y está generando una escena». «Se ha presentado un informe del incidente», respondió Sarah con calma. «La decisión es definitiva». Mientras tanto, Marcos se sentaba solo en clase económica premium, con los hombros encorvados mientras se convertía en el centro involuntario de la atención de una cabina dividida. Miraba fijamente por su ventana, deseando desaparecer, mientras los comentarios susurrados giraban a su alrededor. «Pobre niño. ¿Viste su cara?» El hombre lo hizo a propósito. Vi cómo inclinó la taza. «¿Pero por qué un ejecutivo haría algo así a un niño?» «La azafata está exagerando», típico. La aeronave se había transformado en un microcosmos de la sociedad misma, aquellos que presenciaron una injusticia y permanecieron en silencio, aquellos que hablaron tarde, los que defendieron el statu quo sin importar la evidencia, y los que cuestionaron a la víctima en lugar del agresor. El alboroto atrajo al primer oficial Taylor desde la cabina de mando, un hombre alto con cabello sal y pimienta. Observó la situación con calma practicada. «¿Cuál es la situación?», preguntó a Sarah discretamente. Antes de que ella pudiera responder, Ricardo empujó a un asistente de vuelo para acercarse. «Finalmente alguien razonable», declaró, extendiendo la mano. «Ricardo Fernández. Pinnacle Financial. Esta mujer me ha humillado frente a toda la cabina por un simple accidente». Algo destelló en la expresión de Taylor, quizás reconocimiento de la dinámica en juego, pero su actitud profesional se mantuvo intacta. «Entiendo que hubo un incidente con un menor». «Un malentendido», insistió Ricardo. «Pero en lugar de manejarlo discretamente, su azafata ha creado un espectáculo y me ha discriminado». Taylor se volvió hacia Sarah. «¿S.R.A. Martínez?» Un pasajero sufrió quemaduras de primer y posiblemente segundo grado después de que se le derramara café caliente intencionalmente, declaró Sarah. «He documentado las lesiones y reasigné los asientos de acuerdo con los protocolos de seguridad». El primer oficial asintió. Entonces siguió el procedimiento adecuado. «Señor Fernández, voy a tener que pedirle que tome su asiento asignado. Si tiene quejas sobre la conducta profesional de nuestra tripulación, atención al cliente estará encantado de atenderle después de que aterricemos». La sonrisa confiada de Ricardo vaciló, claramente había esperado solidaridad masculina, quizás incluso racial, del oficial blanco. «Esto es indignante. Hablaré con sus superiores». «Es su derecho, señor. Por ahora, por favor regrese a su asiento como se le ha indicado». Mientras Ricardo obedecía a regañadientes, Taylor añadió en voz baja a Sarah: «Buen trabajo. Avísame si necesitas algo más». La pequeña victoria trajo un alivio temporal,
pero Sara notó a un pasajero en la fila 10 grabando discretamente las secuelas con su teléfono. La implicación de las redes sociales complicaría exponencialmente la situación. Jaime se acercó a Sara de nuevo mientras ella revisaba a Marcos. Beverly quiere hablar contigo, dijo, refiriéndose a la jefa de sobrecargos. ¿Cree que deberíamos reconsiderar nuestro enfoque aquí? ¿Qué enfoque sería ese?, preguntó Sara. ¿Seguir el protocolo por una lesión de pasajero? Jaime bajó la voz. Mira, lo entiendo. Lo que hizo no estuvo bien. Pero ambos lados comparten algo de culpa aquí, y esto se está convirtiendo en algo más grande de lo necesario. Tal vez deberíamos dejarlo pasar para evitar complicaciones. Sara lo miró firmemente. Un niño fue agredido, Jaime. Eso no es una situación de ambos lados. Y ya es un gran problema. He documentado todo según la política de la empresa y las regulaciones de la FAA. Eso es técnicamente correcto, concedió Jaime, claramente incómodo con su negativa a ceder, pero a veces lo técnicamente correcto no es lo más inteligente, en términos prácticos y profesionales. Agradezco tu preocupación por mi carrera, respondió Sara, con un tono que dejaba claro que reconocía sus verdaderas motivaciones. Ahora, si me disculpas, necesito revisar a nuestro pasajero lesionado. Mientras se daba la vuelta, escuchó a Jaime murmurar, tu funeral. Quizás lo sería, hablando profesionalmente. Pero mientras Sara se acercaba a Marcos con una nueva compresa fría y más ungüento para quemaduras, sabía que algunos principios trascendían la preservación de la carrera. El niño la miró con una gratitud silenciosa que validaba su decisión, sin importar las consecuencias que pudieran esperarla tras el aterrizaje. El letrero de cinturones de seguridad había estado encendido durante 20 minutos debido a una turbulencia moderada cuando estalló un alboroto en la parte trasera del avión. Sara se volvió para ver a Natalia González avanzando decididamente por el pasillo, su expresión era una tormenta tomando fuerza. Señora, necesito que regrese a su asiento. Jaime la interceptó, colocando su cuerpo directamente en su camino. El letrero de cinturones está encendido, por su seguridad. Mi hijo resultó herido, respondió Natalia, su voz controlada pero vibrando con intensidad. Necesito verlo ahora. Estamos experimentando turbulencias, insistió Jaime, levantando la mano en lo que parecía ser un intento de bloquear físicamente su avance. Una vez que el capitán apague el letrero. No me toque, declaró Natalia, no en voz alta, pero con una autoridad inconfundible. Las regulaciones federales permiten el movimiento de pasajeros durante emergencias, y la lesión de mi hijo de 11 años constituye una emergencia. Jaime vaciló, atrapado entre el protocolo y la realidad cada vez más evidente de que enfrentaba a alguien que sabía exactamente cuáles eran sus derechos. Apenas 2 filas más adelante, un hombre blanco de negocios se había levantado para usar el baño sin ninguna intervención de la tripulación, un contraste que no pasó desapercibido para los pasajeros cercanos. Sara, observando la tensión creciente, se movió rápidamente para intervenir. Señora González, se dirigió directamente a Natalia, por favor, sígame. Su hijo está en la fila 8. Se volvió hacia Jaime con una sonrisa profesional que no alcanzó sus ojos. Acompañaré a la señora González para asegurar su seguridad durante la turbulencia. Jaime dio un paso atrás a regañadientes, claramente disgustado con que Sara socavara su autoridad pero sin querer crear una escena mayor. Mientras avanzaban, Natalia habló en voz baja con Sara. ¿Qué pasó? El botón de llamada ha sido desactivado en mi sección, y nadie me decía nada, excepto que hubo un incidente menor. Un pasajero masculino vertió café caliente deliberadamente sobre Marcos, respondió Sara con franqueza. He documentado la lesión y trasladado al pasajero a otro asiento. El paso de Natalia vaciló momentáneamente, la conmoción y la furia cruzaron su rostro antes de que recuperara la compostura. ¿Qué tan grave está herido? Principalmente quemaduras de primer grado, posiblemente de segundo grado en el cuello. He aplicado ungüento para quemaduras y compresas frías. Llegaron a la fila 8, donde Marcos estaba sentado solo, con un paño húmedo presionado contra su cuello. Sus ojos se agrandaron al ver a su madre. Mamá. Su rostro se llenó de alivio. Natalia se arrodilló inmediatamente en el pasillo junto a él, examinando suavemente sus heridas, su compostura de abogada momentáneamente fracturada al ver las marcas rojas e irritadas en la piel de su hijo. Oh Marcos.
Estoy bien, le aseguró rápidamente. La señorita Martínez me ayudó. Natalia miró nuevamente las quemaduras, su expresión se endureció mientras catalogaba mentalmente cada marca. Luego se volvió hacia Sara, su actitud cambiando notablemente de madre preocupada a algo igualmente poderoso pero más calculador. Quiero el nombre del pasajero, declaró, y necesito que el agente aéreo documente oficialmente estas lesiones. Por supuesto, accedió Sara. Ya he presentado un informe del incidente con fotografías. Ricardo Fernández, una voz intervino de repente desde el otro lado del pasillo. Una mujer mayor miró por encima de sus gafas de lectura. Lo escuché en su teléfono antes. Está con Pinnacle Financial Group. Natalia se quedó completamente quieta. Ricardo Fernández de Pinnacle Financial, aclaró, su voz tomando un nuevo matiz. La mujer mayor asintió. Así es. Se aseguró de que todos lo supieran. Una extraña expresión cruzó el rostro de Natalia, reconocimiento, seguido de algo casi como una satisfacción sombría. Señorita Martínez, ¿dónde está sentado el señor Fernández ahora? Fila 28F, respondió Sara. ¿Lo conoce? No personalmente, dijo Natalia, con su máscara de abogada completamente en su lugar ahora. Pero mi firma, González, Rivera y Chen, representó con éxito a 6 demandantes contra Pinnacle Financial Group el año pasado en un caso de discriminación racial en préstamos. Yo lideré el equipo de litigio. La comprensión apareció en el rostro de Sara, esto no fue al azar. Posiblemente no, coincidió Natalia, su mente claramente trabajando rápido. Lo que lo convierte en un asalto premeditado, con posibles agravantes por crimen de odio. Desde la parte trasera del avión, la voz de Ricardo de repente se escuchó con fuerza mientras se quejaba en voz alta a un pasajero cercano. Sus palabras se cortaron abruptamente cuando vio a Natalia de pie en el pasillo junto a Marcos. Incluso desde lejos, el destello de reconocimiento y alarma en su rostro era inconfundible. Él sabe exactamente quiénes somos, confirmó Natalia en voz baja. Las declaraciones fueron tensas. Se vio obligado a admitir prácticas discriminatorias en préstamos bajo juramento. Marcos miró entre ellas, comprendiendo. Por eso estaba tan enojado desde el principio. No era solo por el asiento. No, coincidió Natalia, apretando suavemente su hombro. No era solo por el asiento. Se volvió hacia Sara. Necesito hablar con el capitán y el agente aéreo de inmediato. Esto lo cambia todo. Como si confirmara su evaluación, Ricardo ahora estaba usando su teléfono, a pesar de las claras prohibiciones contra el uso de celulares durante el vuelo, susurros urgentes con un tono inconfundible de pánico. La coincidencia de encontrarse sentado junto al hijo de la abogada que lo había humillado profesionalmente al parecer desencadenó una vindicta que superó tanto el juicio como la decencia humana básica. Ahora, enfrentado a la consecuencia imprevista de la presencia de Natalia en el mismo vuelo, su intimidación calculada a un niño se había transformado en algo con posibles repercusiones legales serias, una realidad que parecía estar comprendiendo con creciente alarma. Quiero ver toda la documentación que ha recopilado, dijo Natalia a Sara, y necesito declaraciones de cualquier testigo antes de aterrizar. Mientras hablaban, Jaime se acercó de nuevo, con expresión preocupada. El capitán quiere saber qué está pasando. Hay quejas de varios pasajeros sobre disturbios. Excelente, respondió Natalia antes de que Sara pudiera hablar. Por favor, informe al capitán que habrá oficiales de la ley esperando este vuelo debido a una agresión a un menor, un posible crimen de odio y lo que parece ser intimidación de testigos en curso. Señaló hacia Ricardo, que ahora se movía por la cabina, acercándose a los pasajeros que habían presenciado el incidente, hablando intensamente con cada uno. Jaime palideció. Transmitiré el mensaje, dijo, apresurándose hacia la cabina del piloto. Natalia se volvió hacia Marcos. ¿Cómo te sientes de verdad? Por primera vez, el niño permitió que su verdadero malestar se mostrara. Duele, mamá. Y todos estaban mirando, pero nadie dijo nada, hasta que la señorita Martínez me ayudó. Natalia lo abrazó con suavidad, teniendo cuidado con sus quemaduras. Ahora estoy aquí, prometió, y vamos a asegurarnos de que esto no le vuelva a pasar a nadie más. La atmósfera en la cabina había pasado de una incomodidad pasiva a una anticipación cargada. La información sobre el pasado de Ricardo y la identidad de Natalia se había difundido rápidamente,
creando una narrativa mucho más impactante que un simple derrame de café. Los pasajeros que habían permanecido en silencio ahora procesaban su complicidad de manera diferente a la luz del nuevo contexto. Una mujer blanca mayor, con el cabello plateado perfectamente peinado, se acercó a la fila 8, donde Natalia seguía sentada junto a Marcos. Le entregó una tarjeta de presentación a Sara. Eleanor Blackwell se presentó en voz baja. Jueza federal retirada, Corte de Apelaciones del Segundo Circuito. Presencié todo el incidente y estoy dispuesta a testificar. Miró a Marcos con genuina preocupación. Eso no fue un accidente, jovencito. Debí haber hablado de inmediato, y me disculpo por mi vacilación. Natalia aceptó la tarjeta con un asentimiento agradecido. Gracias, su señoría. ¿Señorita Martínez? Una adolescente con las puntas del cabello teñidas de morado se inclinó desde la fila 7. Tengo un vídeo, no del derrame en sí, pero justo después, cuando ese tipo decía que Marcos lo había empujado. Se ve claramente que es mentira por cómo salpicó el café. ¿Lo grabaste?, preguntó Sara, sorprendida. La chica asintió. He estado documentando microagresiones para mi proyecto de estudios sociales. Nunca pensé capturar algo tan extremo. Desde el otro lado del pasillo, un hombre asiático con traje de negocios, que anteriormente había permanecido notablemente callado, aclaró su garganta. Min Jun Pérez. Morgan Stanley. Vi todo. El hombre inclinó deliberadamente su taza. Cuando el niño se inclinó para recoger su lápiz, debía haber dicho algo de inmediato. Su expresión reflejaba auténtico arrepentimiento. Tengo un hijo de su edad. Me gustaría que alguien hablara por él. A su lado, su colega blanco asintió. Puedo corroborar eso. Fue 100% intencional. La creciente coalición de testigos pareció envalentonar a otros. Una azafata de otra sección se acercó con un vaso de papel. El pasajero en 28F pidió un té caliente después de ser reubicado. Cuando se lo serví, me preguntó qué tan en problemas se podría meter una azafata por inventar incidentes. Sentí que buscaba información sobre tu seguridad laboral, le dijo a Sara. Guardé el vaso con sus huellas dactilares. Jaime, quien anteriormente había sugerido dejar pasar el asunto, ahora se acercó con una expresión afectada de preocupación. He estado pensando en el comportamiento del pasajero durante el embarque, anunció lo suficientemente fuerte como para que varias filas lo oyeran. Parecía visiblemente intoxicado. Probablemente debí habértelo dicho antes, Sara. Natalia y Sara intercambiaron miradas sabiendo exactamente qué intentaba hacer con ese repentino cambio. Aliados oportunistas seguían siendo aliados, sin embargo, así que Sara simplemente asintió. Por favor, incluye eso en tu declaración, Jaime. La voz del capitán crepitó por el intercomunicador. Damas y caballeros, comenzamos nuestro descenso inicial hacia Nueva York. Estamos aproximadamente a 90 minutos de aterrizar en el Aeropuerto Internacional JFK. En este momento, les pedimos a todos los pasajeros que regresen a sus asientos asignados y se abrochen el cinturón de seguridad. El anuncio desató una oleada de actividad mientras los testigos se apresuraban a proporcionar información de contacto y declaraciones preliminares antes de regresar a sus asientos. Ricardo, observando la creciente coalición desde el fondo, ahora mantenía una intensa conversación telefónica a pesar de los repetidos recordatorios sobre las restricciones al uso de dispositivos electrónicos. Necesito que alguien me espere en la puerta, se escuchó decir con urgencia a los pasajeros cercanos. Sí, la mujer González del caso de préstamos. Está aquí con su hijo. Es complicado. No, escúchame, esto podría volverse muy grave, muy rápido. Llama a Díaz en legal y dile que... Finalmente, una azafata lo convenció de terminar la llamada, pero el daño ya estaba hecho. Ricardo claramente estaba movilizando recursos para contrarrestar el desafío inesperado a su autoridad y acciones. Sara fue llamada a la cabina poco después. El capitán, un piloto veterano llamado Reynolds con 30 años de experiencia, lucía preocupado. Martínez, acabo de recibir una comunicación directa por radio del jefe de operaciones de Atlantic Airways, le informó con semblante grave. Un procedimiento altamente inusual. ¿Qué querían, señor?
Han emitido instrucciones explícitas, no deben involucrarse las autoridades en lo que ellos llaman un malentendido de servicio al cliente. Ricardo Fernández debe ser escoltado personalmente al salón VIP al aterrizar. Hizo una pausa. Y tú debes presentarte de inmediato en la oficina del gerente de estación. La expresión de Sara permaneció neutral, aunque el estómago se le apretó. Ya veo. Mencionaron específicamente tu reciente queja ante Recursos Humanos, agregó el capitán, observándola con atención. Sugirieron que este incidente podría ser visto como represalia de tu parte. Me están desacreditando preventivamente, afirmó Sara sin rodeos. Parece que sí. Reynolds suspiró. Mira, he documentado tu informe del incidente según el protocolo. Más allá de eso, tengo las manos atadas. 29 años hasta la jubilación. Hipoteca. 2 hijos en la universidad. Dejó que las implicaciones flotaran en el aire. Entiendo, señor. Cuando Sara regresó a la cabina, pasó junto a Ricardo, que ahora tenía una expresión de triunfo arrogante. Evidentemente, ya le habían informado de la intervención de la compañía. La protección corporativa predecible de la riqueza y el estatus sobre la justicia se desarrollaba exactamente como él lo había anticipado. De vuelta en la fila 8, Sara informó rápidamente a Natalia del desarrollo. Manual clásico, señaló Natalia sin sorpresa. Aislarán a los testigos, ofrecerán incentivos para el silencio y controlarán la narrativa a través de sus canales corporativos. Pensó un momento. Necesitamos contactar a las autoridades directamente, eludiendo por completo a la aerolínea. Me confiscarán el teléfono en cuanto aterricemos, predijo Sara. Eleanor Blackwell, la jueza retirada, se inclinó hacia adelante desde su asiento. Use el mío, ofreció, entregándole su smartphone. Todavía tengo contactos en el Distrito del Este, y a diferencia de estos tipos corporativos. Los jueces federales sirven con nombramientos de por vida. No me asustan sus tácticas de presión. Natalia escribió rápidamente mensajes tanto a la TSA como a la policía de la autoridad portuaria, detallando la agresión y la aparente conspiración corporativa para obstruir la investigación. Incluyó las fotos de Marcos y el vídeo del adolescente, que había sido transferido al teléfono de la jueza Blackwell. Enviado, confirmó, devolviendo el dispositivo. Ahora esperamos. A medida que la aeronave comenzaba su aproximación final, se encendieron las señales del cinturón de seguridad. A través de las ventanas, los pasajeros podían ver varios vehículos del aeropuerto reunidos cerca de su puerta asignada. No era el protocolo estándar para una llegada rutinaria. Mamá, susurró Marcos, notando la tensión de Natalia, ¿qué va a pasar? Ella le apretó la mano suavemente. Justicia, eso espero. Pero puede complicarse primero. Desde su posición cerca de la galera, Sara observó las fuerzas reunidas a través de la ventana de la cabina durante el aterrizaje. Ejecutivos de Atlantic Airways con trajes oscuros estaban junto al personal de seguridad. No era la policía, sino seguridad privada de la aerolínea. Su posición sugería no protección, sino contención. Ricardo se acomodó la corbata preparándose para desembarcar, su pánico anterior reemplazado por una renovada confianza. El sistema diseñado para proteger a hombres como él se movilizaba visiblemente, justo a tiempo. Sin embargo, lo que ninguno de ellos había previsto era el poder de un solo vídeo ya circulando fuera de su control, ni el proyecto de justicia social de un adolescente transformado en evidencia documentada de corrupción corporativa, compartido con los simples hashtags Coffee While Flying y While Black. ¿Alguna vez has presenciado cuán rápido aparecen los aliados cuando alguien lo suficientemente valiente da el primer paso contra la injusticia? Comenta, 1. Si crees en el poder de la acción colectiva para superar barreras institucionales. Dale me gusta y suscríbete si quieres ver más historias de valentía frente a la opresión sistémica. ¿Qué sucede cuando el poder corporativo choca con la fuerza imparable de la verdad en la era digital? Mientras nuestros protagonistas se preparan para aterrizar, ¿tendrá éxito el control de daños cuidadosamente orquestado en silenciarlos? ¿No encontrará la justicia un camino a pesar de las poderosas fuerzas alineadas en su contra? La aeronave aterrizó en JFK con un suave golpe, rodando hacia la puerta C-42, donde el inusual comité de bienvenida esperaba. Sara observó a través de la ventana de la galera mientras los ejecutivos de Atlantic Airways conversaban con el personal de seguridad. Su lenguaje corporal sugería una operación bien coordinada a punto de desarrollarse. S.R.A. Martínez,
zumbó el interfono de cabina, el capitán Reynolds solicita su presencia en la cabina de mando de inmediato. En el espacio reducido del puente de vuelo, Reynolds parecía genuinamente preocupado. Han escalado esto hasta el nivel del presidente, le informó en voz baja. El jefe de operaciones volvió a comunicarse por radio durante la aproximación final con instrucciones explícitas. Déjeme adivinar, dijo Sarah, que no se involucren las autoridades. Reynolds asintió con seriedad. Fernández debe ser escoltado personalmente al salón VIP al aterrizar. Usted debe presentarse directamente en la oficina del gerente de estación Kellerman. Y están clasificando todo este incidente como un malentendido de atención al cliente que debe manejarse internamente. El primer oficial Taylor negó con la cabeza con disgusto. Nunca he visto algo así. ¿Intervención directa del presidente por un incidente con un pasajero? Aquí hay algo muy mal. Su queja a recursos humanos, agregó Reynolds con desgano. La mencionaron específicamente, sugirieron que este incidente podría considerarse una conducta de represalia tras la presentación de ayer. Sarah asimiló esta información con calma exterior, a pesar del ritmo acelerado de su corazón. Están construyendo una narrativa para desacreditarme antes siquiera de que pueda presentar el informe de agresión. He subido la documentación del incidente al servidor seguro como se requiere, le aseguró Reynolds. Más allá de eso. Hizo un gesto impotente. 29 años hasta la jubilación. 2 hijos en la universidad. Entiendo, respondió Sarah sin juzgar. El instinto de autopreservación era poderoso, uno que había navegado durante toda su carrera. Gracias por seguir el protocolo con el informe. Cuando regresó a la cabina, vislumbró a Ricardo a través del divisor de cortina. Se alisaba el cabello y se acomodaba la corbata, su pánico anterior reemplazado por una satisfacción arrogante. Cuando la vio mirándolo, incluso le guiñó un ojo. El gesto confirmó sus sospechas, Ricardo tenía conexiones en los niveles más altos de Atlantic Airways y las había activado. En el momento en que sus acciones amenazaron con tener consecuencias, el sistema diseñado para proteger a hombres poderosos funcionaba exactamente como se pretendía. Mientras se dirigía de nuevo a la fila 8, Sarah informó rápidamente a Natalia sobre la situación. Están esperando en la puerta, no es la policía. Seguridad de la empresa y ejecutivos. Intentarán separarnos de los pasajeros y confiscar las pruebas. Natalia procesó esto con la precisión calculada de una abogada experimentada. Contención corporativa estándar, aislar, intimidar, incentivar el silencio. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Sarah. Ya lo hicimos, respondió Natalia, refiriéndose a los mensajes enviados desde el teléfono de la jueza Blackwell. La policía de la autoridad portuaria opera independientemente de la seguridad de la aerolínea. La TSA tiene jurisdicción federal que supera cualquier protocolo corporativo. Consultó su reloj. La pregunta es si responderán con la suficiente rapidez. Cuando la aeronave llegó a la puerta, los asistentes de vuelo se prepararon para el desembarque. Jaime se acercó a Sarah con una expresión de disculpa que no llegaba a los ojos. El gerente de estación Kellerman la está esperando personalmente para el informe, le informó con una satisfacción apenas disimulada. Beverly se encargará del desembarque. El subtexto era claro, Sarah estaba siendo retirada de los procedimientos estándar para evitar más documentación o interacción con testigos. Como se había predicho, la maquinaria corporativa se movía rápidamente para contener daños potenciales. S.R.A. Martínez, llamó suavemente Natalia mientras Sarah pasaba, pase lo que pase, usted hizo lo correcto. Sarah asintió, extrayendo fuerza de la afirmación. Manténganse juntas, aconsejó en voz baja. No dejes que te separen de Marcos. Cuando se abrió la puerta de la cabina, 2 hombres con uniformes de gerencia de Atlantic Airways abordaron inmediatamente, saltándose la secuencia habitual de desembarque. Uno se dirigió directamente a Sarah, mientras el otro fue hacia Ricardo. S.R.A. Martínez, necesito que me acompañe de inmediato, declaró el primer ejecutivo, con un tono que no dejaba lugar a discusión. El señor Kellerman la está esperando. Simultáneamente, el segundo hombre se acercó a Ricardo. Señor Fernández, soy Tomás Díaz, vicepresidente de Relaciones con el Cliente. En nombre de Atlantic Airways, acepte nuestras más sinceras disculpas por el desafortunado malentendido de hoy. Si me acompaña,
hemos organizado transporte privado al salón VIP donde podemos atender sus inquietudes. Los pasajeros observaron esta extracción coreografiada con distintos grados de incomodidad e indignación. El contraste era evidente, Ricardo recibiendo un trato deferente a pesar de sus acciones, mientras que Sara, quien había seguido el protocolo para proteger a un niño, era tratada como un problema que debía ser contenido. Esto está mal, declaró en voz alta la adolescente con las puntas del cabello teñidas de púrpura. ¿Le tiró café a propósito a un niño? Lo tengo en vídeo. Señorita, respondió Díaz con suavidad, ha habido un malentendido. Atlantic Airways toma en serio todas las preocupaciones de los pasajeros y llevará a cabo una investigación exhaustiva. Ahora, si es tan amable de permanecer sentada hasta que comience el desembarque general. No fue un malentendido, insistió Mincho Pérez desde su asiento en clase ejecutiva. Fue deliberado. Muchos de nosotros lo presenciamos. Un murmullo de acuerdo recorrió la cabina, pero Díaz mantuvo su sonrisa profesional. Agradecemos su preocupación, señor. Si desea presentar una declaración, los representantes de atención al cliente estarán disponibles en la terminal. Mientras Sara era escoltada fuera del avión por la puerta delantera, vislumbró a Ricardo siendo conducido por una pasarela separada, normalmente reservada para pasajeros de primera clase. La eficiencia del sistema para proteger a los suyos era tanto impresionante como nauseabunda. En la terminal, Sara fue guiada rápidamente por pasillos de servicio, lejos de las áreas públicas. El agarre del escolta en su codo era profesionalmente firme pero inequívocamente coercitivo. Llegaron a una oficina sin identificación, donde el gerente de estación Kellerman la esperaba, con una carpeta delgada abierta sobre su escritorio. Señora Martínez, la saludó sin calidez. Necesitaré su teléfono y cualquier dispositivo personal de inmediato. ¿Con qué justificación?, preguntó Sara, aunque ya anticipaba esta exigencia. Protocolo de la compañía para investigaciones de incidentes, respondió Kellerman con suavidad. Cualquier documentación tomada durante su turno es propiedad de la empresa. Conozco los protocolos de la compañía, replicó Sara. Requieren procedimientos de cadena de custodia para la recolección de pruebas, incluyendo recibos apropiados y testigos. La fachada profesional de Kellerman se resquebrajó levemente. Esto no es una negociación. Su estatus laboral está actualmente bajo revisión tras su interpretación creativa de la historia de la compañía en su presentación a recursos humanos de ayer. Su manejo del incidente de atención al cliente de hoy solo aumenta nuestras preocupaciones sobre su criterio. Y ahí estaba, la amenaza, apenas disimulada. Cumpla o enfrente el despido, con su queja de discriminación ahora utilizada como arma en su contra. Creo que tengo derecho a representación sindical para esta conversación, declaró Sara con calma. Esto no es una reunión disciplinaria, respondió Kellerman. Aún. Es un requisito procedimental para la recolección de pruebas. Afuera, a través de la pequeña ventana de la oficina, Sara pudo ver a Ricardo siendo escoltado hacia una SUV negra que lo esperaba, evitando los procedimientos normales de aduana e inmigración. La coreografía del privilegio se desarrollaba exactamente según lo planeado, hasta que no lo fue. Un alboroto estalló cerca de la terminal principal. Oficiales de la policía de la autoridad portuaria habían llegado, acompañados por funcionarios de la TSA. A través de la ventana, Sara observó su movimiento decidido hacia el área de la puerta, con las placas bien visibles. El teléfono de Kellerman vibró. Su expresión cambió de confianza a preocupación mientras escuchaba al interlocutor. ¿Quién autorizó? Comenzó, luego guardó silencio. Sí, señor. Entendido. Cuando colgó, su mirada hacia Sara se transformó de desdeñosa a calculadora. Al parecer ha surgido una complicación. El caos estalló en la puerta C-42 cuando múltiples figuras de autoridad convergieron simultáneamente. Los ejecutivos de Atlantic Airways formaron una barrera protectora alrededor de Ricardo Fernández, intentando guiarlo hacia la salida VIP antes de que las fuerzas del orden pudieran interceptarlo. Mientras tanto, Natalia y Marcos fueron retenidos por la seguridad de la aerolínea bajo el pretexto de recolectar declaraciones sobre un disturbio a bordo. Necesitamos verificar su identificación antes de que puedan proceder a aduanas, informó un oficial de seguridad de la aerolínea a Natalia, colocándose deliberadamente para bloquearle la vista de los policías de la autoridad portuaria que se acercaban.
Ustedes no tienen autoridad para detenernos, respondió Natalia con calma, manteniendo a Marcos firmemente a su lado. Nos dirigimos a aduanas como lo exige la ley federal. Este es un procedimiento de seguridad rutinario, insistió el agente. ¿Si pudiera acompañarme a nuestra oficina privada? Intentar separar a un menor de su tutor legal sin orden judicial o peligro inminente constituye una detención ilegal, declaró Natalia, alzando la voz lo suficiente como para atraer la atención de los pasajeros cercanos. Rechazo su solicitud de ingresar a un lugar privado, y permaneceremos en este espacio público mientras cumplimos con todos los procedimientos legales de inmigración y aduanas. Su lenguaje legal preciso hizo que el agente de seguridad vacilara en el tiempo justo para que un sargento de la policía de la autoridad portuaria se acercara. ¿Hay algún problema aquí?, preguntó el sargento, evaluando la tensa confrontación. Antes de que el agente de seguridad de la aerolínea pudiera responder, Natalia se dirigió directamente al sargento. Oficial, soy Natalia González, abogada de González, Rivera y Chen. Mi hijo fue agredido en este vuelo, y el personal de la aerolínea nos ha impedido presentar una denuncia, mientras intentan escoltar al agresor fuera de las instalaciones sin el debido procesamiento migratorio. El comportamiento del sargento cambió inmediatamente de una consulta rutinaria a una preocupación enfocada. Hemos recibido múltiples alertas sobre esta situación, señora. La TSA también ha sido notificada. Al otro lado de la terminal, otros pasajeros del vuelo estaban siendo abordados por representantes de Atlantic Airways ofreciendo vales de vuelo y certificados de mejora de clase. La adolescente con las puntas del cabello moradas escuchaba con escepticismo a un oficial de relaciones con el cliente que explicaba cómo la aerolínea investigaría a fondo si ella firmaba un formulario de retroalimentación estándar, que contenía un lenguaje cuidadosamente redactado de confidencialidad en su último párrafo. No voy a firmar nada, declaró la chica, reconociendo la táctica por la experiencia de su madre con el acoso laboral. Y ya subí el vídeo. De hecho, su clip mostrando las secuelas del incidente con el café, con Ricardo claramente mintiendo sobre haber sido empujado, ya se había compartido en múltiples plataformas con el hashtag #café mientras vuelas mientras eres negro. El vídeo de 16 segundos acumulaba miles de vistas por minuto, superando los esfuerzos de contención de la aerolínea. Fuera de la terminal, varias camionetas de noticias habían llegado. Alertada tanto por el vídeo viral como por los contactos de la jueza Ramírez con los medios locales, la jueza retirada hizo una sola llamada telefónica a un ex asistente que ahora trabajaba como corresponsal legal para una importante cadena. Eso fue todo lo necesario para transformar un incidente corporativo contenido en una noticia en desarrollo. En la oficina del gerente de estación Kellerman, Sara continuaba negándose a entregar su teléfono a pesar de las amenazas crecientes a su empleo. Cuando el personal de seguridad intentó confiscar físicamente el dispositivo, ella les informó con calma que retirar su propiedad personal sin consentimiento constituía robo. Está cometiendo un grave error, advirtió Kellerman mientras su estrategia se desmoronaba. Su carrera ha terminado. Tal vez, reconoció Sara. Pero hay cosas más importantes que una carrera. La puerta de la oficina se abrió abruptamente cuando un supervisor de la TSA entró, acompañado por un oficial de la autoridad portuaria. Necesitamos hablar con la azafata Martínez de inmediato en relación con un informe de agresión a bordo. Kellerman intentó intervenir. Este es un asunto interno de la aerolínea que se está manejando por los canales corporativos apropiados. Las denuncias de agresión entran bajo jurisdicción federal cuando ocurren en vuelo, declaró sin rodeos el supervisor de la TSA. Necesitamos entrevistar a la señora Martínez sin demora. Mientras Sara era escoltada fuera de la oficina, vio a Ricardo a través de las ventanas de la terminal siendo conducido rápidamente hacia una SUV negra. A pesar de los esfuerzos de los ejecutivos por ocultarlo de la vista, varias cámaras de noticias captaron claramente su rostro, su expresión era una mezcla de derecho asumido y creciente alarma. A medida que la extracción cuidadosamente orquestada comenzaba a desmoronarse, la situación alcanzó su clímax cuando la policía del aeropuerto intentó separar a Marcos de Natalia para un interrogatorio rutinario sobre el incidente. De pie, a plena vista de los medios reunidos, la respuesta de Natalia fue medida pero firme. Mi hijo de 11 años es una víctima que ha sufrido quemaduras que requieren atención médica, anunció ella, con la voz de su abogada proyectándose con claridad. Cualquier interrogatorio se realizará con su tutor legal presente, con un defensor de víctimas, y después de que reciba la atención médica adecuada según lo exige la ley del estado de Nueva York respecto a las víctimas menores de edad. Cuando el oficial vaciló,
Ella continuó. Además, dado que el agresor parece estar recibiendo un trato preferencial y una salida acelerada de la terminal, solicito formalmente que las fuerzas del orden aseguren de inmediato todas las grabaciones de seguridad pertinentes para evitar la manipulación de pruebas. Los pasajeros cercanos, muchos grabando con sus teléfonos, estallaron en apoyo y aplausos. El espectáculo público había transformado completamente la dinámica de poder, volviendo las tácticas corporativas de control de daños no solo ineficaces sino activamente perjudiciales para la reputación de la aerolínea. Un equipo médico finalmente llegó para evaluar adecuadamente las quemaduras de Marcos. Mientras trabajaban, Natalia mantenía contacto telefónico con sus socios legales, quienes ya estaban presentando mociones de emergencia para preservar pruebas y evitar la intimidación de testigos. «Mamá», susurró Marcos mientras un paramédico aplicaba vendajes adecuados para quemaduras, «todos están mirando». «Déjalos», respondió Natalia con suavidad. «La luz del sol es el mejor desinfectante». «¿Recuerdas?». Marcos asintió, reconociendo el principio legal que ella le había enseñado: las malas acciones prosperan en la oscuridad, pero rara vez sobreviven al escrutinio público. Afuera, Ricardo casi había llegado a la SUV cuando dos agentes federales lo interceptaron. Las protestas de los ejecutivos sobre la privacidad de un cliente valioso cayeron en oídos sordos mientras los oficiales explicaban que todos los pasajeros debían completar los procedimientos de inmigración apropiados antes de salir de la terminal. Cuando Ricardo fue escoltado de regreso al interior, su rostro ahora visible en múltiples transmisiones de noticias, la protección corporativa que parecía tan segura comenzó a disolverse a su alrededor. El sistema diseñado para proteger a hombres como el de las consecuencias se había encontrado con algo que no podía neutralizar fácilmente: la verdad sin filtros, documentada y presenciada por decenas de personas, propagándose más rápido de lo que cualquier equipo de comunicaciones corporativas podía contener. Sara Martínez, finalmente liberada de la custodia de la aerolínea tras proporcionar su declaración a las autoridades federales, salió de la terminal para encontrar una reunión improvisada de medios. Rechazó todas las solicitudes de entrevista, declarando únicamente que había seguido los protocolos estándar de seguridad para proteger a un pasajero bajo mi cuidado. Mientras las cámaras seguían su salida, Sara cruzó la mirada con Natalia al otro lado de la terminal. Intercambiaron un breve gesto de respeto mutuo, dos mujeres que habían elegido independientemente el principio sobre la conveniencia, a pesar de conocer el probable costo profesional. Lo que ninguna de las dos comprendía aún completamente era cómo sus actos individuales de integridad habían convergido para crear algo más grande que ellas mismas, un momento de rendición de cuentas pública que eventualmente se extendería mucho más allá de un vuelo, una compañía o un incidente de prejuicio. Los días posteriores al incidente del café, como lo habían llamado los medios, trajeron una campaña coordinada de represalias institucionales contra Sara y los González. Los sistemas diseñados para proteger el poder rara vez se rinden sin desplegar sus considerables recursos. Sara recibió una notificación formal de suspensión administrativa mientras se realizaba una investigación por parte de Atlantic Airways. El motivo oficial citado fue la violación de los protocolos de privacidad del cliente y la creación de un ambiente inseguro en la cabina. Un lenguaje burocrático que ocultaba el verdadero mensaje había desafiado a la persona equivocada. Su expediente de personal, del cual solicitó copias legalmente de inmediato, había adquirido misteriosamente documentación de quejas previas de clientes que nunca habían existido durante sus 12 años de carrera. La historia fabricada pintaba el cuadro de una empleada con patrones preocupantes de comportamiento confrontativo, en lugar del historial impecable de servicio que en realidad había mantenido. 3 días después del vuelo, Sara regresó a casa y encontró la puerta de su apartamento entreabierta. En el interior, nada parecía alterado excepto por su computadora portátil y su teléfono de respaldo, que habían desaparecido. El oficial de policía que respondió a su denuncia parecía escéptico por la coincidencia del momento cuando ella explicó las circunstancias, sugiriendo que probablemente se trataba simplemente de un robo aleatorio, a pesar de que no se habían llevado otros objetos de valor. Mientras tanto, la maquinaria corporativa de Ricardo Fernández se había activado por completo. Pinnacle Financial Group emitió una declaración cuidadosamente redactada expresando su preocupación por cómo un valioso ejecutivo había sido injustamente vilificado por un desafortunado accidente. La declaración sugería que las tensiones sociales actuales estaban siendo explotadas por empleados activistas con agendas personales, una referencia apenas velada a la denuncia por discriminación de Sara. Firmas profesionales de gestión de crisis comenzaron a trabajar para reformular la narrativa.
Aparecieron historias estratégicamente colocadas que cuestionaban la precipitación en los juicios en nuestra era políticamente cargada y sugerían que se estaban haciendo acusaciones que amenazaban carreras antes de que se establecieran todos los hechos. Lo más inquietante fue el ataque coordinado contra Natalia y Marcos. Sitios web sensacionalistas recibieron misteriosamente información sobre un cargo menor de hace 7 años en la época universitaria de Natalia, una ofensa relacionada con una protesta que había sido eliminada de su expediente. Aunque legalmente irrelevante, la Strategic League creó titulares cuestionando su credibilidad. De manera más insidiosa, expertos educativos anónimos comenzaron a plantear dudas sobre la beca de ajedrez de Marcos, sugiriendo que las prioridades de diversidad podrían haber influido en los criterios de selección. La competencia académica en la que había viajado para participar repentinamente enfrentó un intenso escrutinio sobre sus estándares de admisión y métricas de evaluación. Amenazas en línea comenzaron a aparecer en foros de ajedrez y plataformas de redes sociales donde Marcos participaba, obligándolo a retirarse de la competencia por razones de seguridad. Lo que debería haber sido un momento triunfal en el desarrollo de un niño talentoso había sido envenenado por la malicia de los adultos. Así es como funciona el sistema, explicó Natalia a Marcos mientras revisaban los últimos acontecimientos en su habitación de hotel, incapaces de regresar a casa mientras lidiaban con las consecuencias. Cuando se desafía al poder tradicional, responde atacando la credibilidad, cambiando la narrativa y creando distracciones. No es justo, observó Marcos, con su joven rostro mostrando la tensión de la atención pública no deseada. No, no lo es, coincidió Natalia. Pero es predecible. Y lo predecible significa que se puede planear. De hecho, Natalia había anticipado muchas de estas tácticas. Su firma legal presentó de inmediato solicitudes de medidas cautelares de emergencia para preservar todas las pruebas, incluyendo las grabaciones de vigilancia del avión y de la terminal. Presentaron quejas formales ante agencias reguladoras sobre la aparente obstrucción de Atlantic Airways y los intentos de intimidación a testigos. ¿Las ofertas de acuerdo comenzaron a llegar al día? 5 paquetes financieros sustanciales que requerían confidencialidad absoluta y el retiro de todas las quejas. La oferta inicial a Sara representaba casi 5 años de salario. La cifra presentada a Natalia era significativamente mayor, reflejando tanto el potencial de daños punitivos como las necesidades médicas futuras de Marcos para el tratamiento de sus quemaduras. Esperan que esto desaparezca, observó Sara durante una cuidadosa reunión con Natalia en la oficina de su abogada. Habían comenzado a tomar precauciones de seguridad después de experimentar fallas inexplicables en sus teléfonos y cuentas de correo electrónico. Siempre lo hacen, confirmó Natalia. El dinero es como miden el costo de continuar con la discriminación. Si el acuerdo es más barato que cambiar su cultura, el comportamiento continúa. En lugar de aceptar las ofertas cada vez más generosas, continuaron investigando. A través de contactos profesionales e investigaciones minuciosas, descubrieron patrones inquietantes. Ricardo Fernández había tenido incidentes similares en otras aerolíneas, todos resueltos silenciosamente a través de canales ejecutivos. Varias empleadas de Pinnacle Financial habían presentado quejas sobre su comportamiento, solo para abandonar posteriormente la empresa con generosos paquetes de indemnización y acuerdos de confidencialidad inquebrantables. Atlantic Airways tenía un historial preocupante de quejas por discriminación tanto de empleados como de pasajeros, casi todas resueltas mediante acuerdos confidenciales que impedían reconocer patrones públicamente. El sistema no solo estaba protegiendo a Ricardo Fernández, se estaba protegiendo a sí mismo. La presión coordinada continuó aumentando. El representante sindical de Sara sugirió que luchar contra la aerolínea podría no valer el costo personal. El contrato de arrendamiento de su apartamento misteriosamente entró en revisión por cumplimiento de regulaciones de ocupación. Su estado de seguro médico fue marcado para requisitos de verificación. Para Natalia, la presión llegó por canales profesionales. Se acercaron discretamente a sus clientes con preocupaciones sobre posibles conflictos de interés. Las fechas de audiencia de sus otros casos experimentaron complicaciones inusuales de reprogramación. Sus colegas recibieron sugerencias sutiles de que la asociación con asuntos controvertidos podría afectar sus perspectivas de ascenso. A lo largo de este asalto institucional, se estaba desarrollando una fuerza contraria inesperada. El vídeo de la adolescente había provocado algo más allá de un momento viral. Otros empleados de Atlantic Airways comenzaron a compartir de forma anónima experiencias similares de discriminación y encubrimientos corporativos.
Pasajeros de diferentes vuelos se presentaron con relatos de haber presenciado un trato sesgado que había sido descartado como malentendidos. La jueza Blackwell, inmune a la presión corporativa debido a su nombramiento vitalicio y condición de jubilada, concedió una entrevista mesurada discutiendo los principios legales en juego en lugar de acusaciones específicas. Su seriedad aportó peso legítimo a las preocupaciones sobre problemas sistémicos dentro de la industria aérea. 2 semanas después del vuelo, mientras la campaña de presión corporativa alcanzaba su máxima intensidad, Mincho Pérez tomó una decisión. A pesar de las posibles repercusiones comerciales, el banquero de inversiones publicó un detallado relato en primera persona sobre haber presenciado el incidente en un importante sitio de noticias financieras. Su descripción precisa y sin emociones desde la perspectiva de un pasajero de clase ejecutiva atravesó el debate cargado de emoción con una claridad devastadora. Lo que observé no fue un malentendido, escribió. Fue un acto deliberado seguido de un esfuerzo corporativo igualmente deliberado por obstruir la rendición de cuentas. Como profesionales de negocios, no podemos afirmar que valoramos la integridad mientras guardamos silencio ante su ausencia. El peso combinado de estas voces creó algo que el sistema no había anticipado, una coalición demasiado diversa para desacreditar fácilmente y demasiado dispersa para ser silenciada mediante tácticas convencionales de presión. Están acostumbrados a luchar contra individuos, explicó Natalia Marcos mientras monitoreaban los acontecimientos. Un solo empleado, un solo pasajero, una sola queja, eso es manejable mediante respuestas institucionales. Pero cuando los patrones se vuelven visibles y los testigos se niegan a aislarse, las matemáticas cambian. De hecho, para la tercera semana, la narrativa había cambiado de un incidente disputado en un solo vuelo a preguntas sobre problemas sistémicos dentro de la cultura de las aerolíneas. Y las estructuras de responsabilidad corporativa. El personal del Congreso comenzó a hacer consultas sobre la supervisión regulatoria y los patrones de discriminación en el transporte. Analistas de la industria plantearon preguntas sobre las prácticas de gobernanza de Atlantic Airways y los protocolos de gestión de riesgos. Lo que comenzó como un intento de silenciar a 3 personas se había convertido inadvertidamente en algo mucho más difícil de controlar, una conversación pública legítima sobre el poder, la rendición de cuentas y los sistemas diseñados para proteger a ciertas personas de las consecuencias de sus acciones a expensas de otras. 3 meses después del incidente del café, una sala de audiencias del Congreso zumbaba con una anticipación tensa. El Comité de Transporte de la Cámara había convocado sesiones especiales sobre discriminación en la aviación comercial, patrones, prácticas y derechos de los pasajeros. Lo que comenzó como un solo incidente se había ampliado a un examen exhaustivo de problemas en toda la industria. Sara Martínez se sentó en la mesa de testigos, elegante y profesional con un traje azul marino en lugar de su uniforme de Atlantic Airways. A su lado, Natalia González revisaba su testimonio preparado, mientras Marcos, ahora con 12 años, organizó sus notas con la misma concentración enfocada que aplicaba a las estrategias de ajedrez. Representaban solo 3 voces entre docenas programadas para testificar. Ex empleados de Atlantic Airways se presentaron con experiencias similares de discriminación y supresión corporativa. Grupos defensores de los derechos de los pasajeros presentaron datos que mostraban patrones inquietantes en cómo se manejaban los incidentes según la raza, el género y el aparente estatus socioeconómico. Expertos de la industria testificaron sobre la cultura insular que permitía encubrimientos sistemáticos de problemas de comportamiento entre pasajeros de alto estatus y ejecutivos. El incidente en el vuelo 2143 no fue un caso aislado, testificó Sara, con la voz firme a pesar del grupo de cámaras que grababan cada una de sus palabras, fue simplemente visible. La mayoría de los incidentes discriminatorios ocurren sin testigos dispuestos o capaces de documentarlos. La mayoría de los empleados que denuncian tales incidentes enfrentan exactamente lo que yo experimenté, represalias sistemáticas diseñadas para desacreditar y silenciar. Cuando le preguntaron sobre haber perdido su carrera de 12 años, Sara respondió con un optimismo inesperado: no he perdido mi carrera, la he redirigido hacia su verdadero propósito, garantizar un trato seguro y equitativo para todos los pasajeros y miembros de la tripulación. De hecho, en lugar de aceptar la eventual oferta de reincorporación de Atlantic Airways, que venía con una considerable compensación retroactiva pero requería confidencialidad, Sara había aceptado un puesto dirigiendo una oficina de defensa del pasajero recién creada dentro de la Administración Federal de Aviación. El cargo aprovechaba su experiencia en primera línea para desarrollar protocolos contra la discriminación más eficaces y mecanismos de denuncia más eficientes. El testimonio de Natalia se centró en las estructuras legales que permitían el encubrimiento corporativo de los patrones de discriminación.
El sistema actual de acuerdos confidenciales y arbitraje obligatorio crea las condiciones perfectas para la mala conducta continua, explicó. Cuando cada incidente se trata como aislado y los registros permanecen sellados, los patrones permanecen invisibles para los reguladores y el público. Su firma de abogados había establecido una división dedicada a la equidad en el transporte centrada específicamente en casos de discriminación que anteriormente se consideraban demasiado difíciles de litigar con éxito. Su primera gran victoria fue obligar a Atlantic Airways a divulgar datos no confidenciales sobre los resultados de las quejas de los pasajeros, revelando marcadas disparidades en las resoluciones según factores demográficos. El testimonio más conmovedor fue el de Marcos. A pesar de su juventud, habló con claridad tanto sobre el incidente como sobre sus consecuencias. Cuando ese café quemó mi piel, dolió, le dijo al comité. Pero cuando todos fingieron no ver lo que pasó, eso dolió más. Me enseñó algo que ningún niño de 12 años debería tener que aprender, que la comodidad de algunas personas importa más que el dolor de otras. Describió el acoso en línea que lo obligó a retirarse del campeonato de ajedrez y a cambiarse de escuela. No solo perdí un torneo, perdí la sensación de estar seguro en lugares donde pertenezco. Ricardo Fernández estuvo notablemente ausente de las audiencias, tras múltiples declaraciones de testigos y la eventual publicación de las grabaciones de vigilancia de la cabina que refutaban de forma concluyente su versión de los hechos. Enfrentó cargos penales por agresión, presentación de informes falsos e intimidación de testigos. Pinnacle Financial lo puso en licencia indefinida antes de aceptar discretamente su renuncia. El escudo corporativo que lo había protegido durante décadas finalmente había desarrollado una grieta por la que la rendición de cuentas pudo penetrar. Las audiencias produjeron resultados tangibles. El CEO de Atlantic Airways y varios ejecutivos renunciaron tras evidencias de que habían orquestado el intento de encubrimiento posterior al vuelo. La aerolínea adoptó nuevas políticas integrales contra la discriminación, capacitación obligatoria sobre prejuicios y procedimientos transparentes para reportar incidentes. Lo más significativo fue que la industria enfrentó nuevos requisitos regulatorios para documentar y abordar quejas de discriminación sin disposiciones automáticas de confidencialidad. 6 meses después del vuelo, Sara, Natalia y Marcos se reunieron en Martínez, D.C. para la firma de la Ley de Cielos Seguros para Todos, que estableció una junta de revisión independiente para incidentes de discriminación en el transporte y protecciones para denunciantes que informaran sobre violaciones de seguridad o derechos civiles. La legislación representó algo raro en la gobernanza moderna, un reconocimiento bipartidista de que los sistemas diseñados para proteger el poder a expensas de la dignidad individual finalmente socavaban la integridad de las instituciones estadounidenses. Si bien las motivaciones políticas variaban a lo largo del espectro ideológico, el reconocimiento de la necesidad de cambio no lo hacía. Después de la ceremonia de firma formal, Marcos fue invitado a hacer breves comentarios. De pie en el podio, más alto ahora que 6 meses atrás pero con la misma intensidad reflexiva, miró a los funcionarios, defensores y medios presentes. Una taza de café reveló un sistema roto, afirmó simplemente. Imaginen lo que más podremos arreglar una vez que realmente nos veamos unos a otros. El trayecto desde la fila 8 del vuelo 2143 hasta este momento no había sido fácil ni exento de sacrificios. Sara había renunciado a una carrera que amaba, pero ganó una plataforma para transformarla. Natalia enfrentó intimidación profesional, pero amplió el impacto de su firma. Marcos perdió la oportunidad de un campeonato de ajedrez, pero ganó una comprensión profunda tanto de la injusticia como del valor necesario para enfrentarla. Mientras se alejaban juntos del Capitolio, un periodista les preguntó si sentían que habían recibido justicia. Sara consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. La justicia no es algo que se recibe, respondió. Es algo que se construye, decisión por decisión, postura por postura, día a día. Hemos puesto los cimientos. La construcción continúa. Detrás de ellos, visibles a través de las ventanas del Capitolio, los vuelos seguían cruzando el cielo de Martínez, con sus pasajeros y tripulaciones ahora operando bajo reglas que reconocían una verdad simple: la dignidad no es un privilegio para algunos, sino un derecho para todos, no a 30,000 pies de altura. Esta historia ilustra poderosamente varias verdades profundas sobre enfrentar la injusticia en el mundo actual. Primero, el valor a menudo no es un gran gesto, sino una serie de pequeñas decisiones de mantenerse firme cuando ceder parece más fácil. Sara, Natalia y Marcos se enfrentaron momentos en los que retroceder ofrecía alivio inmediato, pero eligieron el camino más difícil de la responsabilidad.
Segundo, los sistemas diseñados para proteger el privilegio dependen principalmente del aislamiento. Al separar a los testigos, individualizar las quejas y tratar cada incidente como único, las instituciones poderosas evitan el reconocimiento de patrones que podrían revelar problemas sistémicos. El avance no vino de una sola postura heroica, sino de una coalición de voces diversas que se negaron a ser silenciadas por separado. Tercero, el cambio institucional requiere tanto presión externa como integridad interna. La defensa externa creó visibilidad, pero los aliados internos que finalmente dijeron la verdad al poder fueron igualmente esenciales para la transformación. Cuarto, la justicia no es meramente punitiva, sino constructiva. El resultado más significativo no fue la caída de Ricardo, sino la creación de nuevos sistemas y protecciones que garantizan que otros no enfrenten un trato similar. Finalmente, la verdadera rendición de cuentas a menudo cuesta algo. Sara arriesgó su carrera, Natalia enfrentó intimidación profesional y Marcos perdió oportunidades, aun así, cada uno ganó algo más valioso. El conocimiento de que sus acciones crearon ondas que se extendieron mucho más allá de un vuelo o un incidente. Como señaló sabiamente Martin Luther King Jr., el arco del universo moral es largo, pero se inclina hacia la justicia. A veces, esa inclinación requiere manos valientes dispuestas a aplicar una presión constante a pesar del costo personal. ¿Qué momento en tu vida puso a prueba tu valor para enfrentarte a la injusticia? ¿Alguna vez has sido testigo de discriminación y elegiste hablar o permanecer en silencio? Nos encantaría conocer tus experiencias en los comentarios abajo. Si esta historia resonó contigo, por favor dale me gusta y suscríbete a nuestro canal para más narrativas poderosas que examinan las realidades complejas de la discriminación y el valor necesario para combatirla. Comparte este vídeo con alguien que necesite aliento para mantenerse firme en su propia situación desafiante. Recuerda que el cambio sistémico ocurre a través de la acción colectiva. Tu voz importa más de lo que imaginas. A veces, lo más valiente que podemos hacer es simplemente negarnos a mirar hacia otro lado cuando otros lo hacen. Gracias por vernos, y que todos podamos encontrar la fuerza para ser como Sara, Natalia y Marcos cuando lleguen nuestros propios momentos de verdad, eligiendo lo correcto sobre lo cómodo, incluso a 30,000 pies.